la expresión "el clima está loco" está muy generalizada el día de hoy. En los Estados Unidos llueve copiosamente, en el norte de Europa está nevando, aumentan los movimientos tectónicos, los temblores y terremotos, y no hay un patrón que podamos hacer caso. En nuestro país, las predicciones climáticas no aciertan ni de casualidad. Cuando se dice que va a haber sequía, llueve. Cuando se dice que llueve, va a haber sequía. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24 del 32 al 35. Mateo 24 del 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor Jesús se está dirigiendo a sus discípulos y les dice: mira, está atento a la señal de los tiempos, está atento a la señal del clima. Amados hermanos, nosotros los creyentes debemos estar atentos a las señales climáticas para saber qué está sucediendo. Es obvio que el clima no tiene patrones estables y se han dañado los estándares de predicción. Es obvio, y yéndonos más allá del clima, que no hay amor de hijo hacia los padres, no hay respeto, no hay reverencia hacia los maestros. Se ha tenido por poco el voto o el trabajo que tenía Adán y Eva de cuidar el planeta. El matrimonio ya es una institución que no se respeta. Entonces nosotros los creyentes debemos estar muy atentos. El texto que acabamos de leer también nos dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos dicen que Jesús se equivocó y no es así. Jesús se está dirigiendo a judíos y, como sabemos, ellos fueron deportados y hace muy poco tiempo regresaron a su tierra. Efectivamente, no ha pasado una generación porque todos ellos, por no reconocer a Jesús, no reconocer que es el Mesías, fueron deportados. Entonces, no es una equivocación de Jesús, sino es una advertencia para que los creyentes estemos atentos a las señales. Y más allá del clima hay dos señales que nos gritan a los ojos, y nosotros, los creyentes, nos tenemos por ciegos, porque la iglesia cristiana del siglo XXI está ciega, ni siquiera miope, está ciega con todo lo que está sucediendo. Veamos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿A quién se dirigen? Al gran profeta Daniel. ¿Y por qué digo gran profeta? Un muchachito de 15 años
de la familia real fue deportado, Daniel. Pero Dios le dio sabiduría más que a cualquier hombre y estuvo encumbrado en los puestos políticos más altos de 3 grandes imperios. Era un siervo de Dios que estuvo tentado en todo, pero él no se dejó corromper. Y tuvo al final de sus días, siendo un hombre muy anciano, llegado casi a los 100 años, visiones del futuro. Y la persona que le da las visiones del futuro le muestra un ángel muy poderoso. Y este ángel muy poderoso que estaba sobre las aguas del río alza su mano derecha y su mano izquierda y da plazos para que se cumplan las profecías dadas al siervo de Dios. Y pone una señal para que todo creyente entienda: cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando veas que ya Israel no está disperso, todo esto va a ser cumplido. Amados hermanos, no hay dónde perdernos. Nosotros sí estamos viviendo en los tiempos finales. Ya no hay dónde equivocarse. Pero la iglesia cristiana está preocupada por otras cosas, no por lo que realmente debe preocuparnos. Veamos una segunda alarma de parte del Espíritu Santo. Y literalmente el Espíritu Santo nos da una señal para que nosotros estemos atentos. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira lo que te dice el Espíritu Santo. Es una advertencia dada por el mismo Espíritu Santo. Y dice: en el futuro, en los postreros tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Amados hermanos, no son otros grupos cristianos, son doctrinas de demonios. Y sí conocemos de grupos que se dicen cristianos, que a sus líderes les prohíben casarse. Está claro lo que dice la palabra: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No son otros grupos creyentes, son guiados por demonios que a ellos les prohíben casarse. Y debemos entender que quien instaura el matrimonio es Dios, que el matrimonio es una institución sagrada, que Dios bendice el matrimonio. Tanto así lo bendice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces, si tú sabes que hay un grupo que se dice cristiano que prohíba casarse, entiende que eso es doctrina de demonios. Eso lo dice el Espíritu Santo. ¿Qué más dice el Espíritu Santo? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Amados hermanos, cuando viene Jesús a la tierra y paga en la cruz del Calvario, la alimentación que está en el libro de Levítico queda abrogada, queda atrás. Y dice que nosotros podemos y debemos alimentarnos de todo lo que Dios nos da, porque por la palabra de Dios y la oración, esos alimentos son santificados.
Pero sí hemos escuchado de grupos que se dicen cristianos, que te dicen, si te sirves tal o cual alimento es pecado. Pero el Espíritu Santo dice que son doctrinas de demonios, que tienen cauterizada la conciencia. No estamos hablando de cambios en liturgia, estamos hablando de grupos que son guiados por Satanás. Y nosotros debemos entender las señales de los tiempos, porque primero Jesús nos habla, y el mismo Espíritu Santo nos habla de la atención principal que debemos hacer. Pero el cristianismo ha perdido sus prioridades y tiene otro norte. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 36 al 39. Mateo 24, del 36 al 39. Porque del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Las personas están preocupadas por cualquier cosa, pero no por servir a Jesús. Debemos entender que el día que Jesús se va de este mundo nos manda una sola tarea: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero la gente está preocupada más en la comida, en la bebida, en casarse, en las cosas que se preocupan los no creyentes. Y nosotros nos hemos olvidado que fuimos comprados a precios de sangre para predicar el Evangelio de Jesús. Y debemos predicarlo en tiempo y fuera de tiempo. Nos hemos olvidado buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tú quieres mejorar en tus estudios, busca el reino de los cielos. Quieres conseguir trabajo, busca el reino de los cielos. Quieres una esposa creyente, una sierva de Dios, busca el reino de los cielos. Procuremos trabajar para Dios y las demás cosas os serán añadidas. Y buscamos a Dios en oración y Dios no nos responde. ¿Por qué? La única orden que nos ha dado, no le hacemos caso. Amados hermanos, ¿cuál es tu prioridad? Dios existe, Dios es real, Dios está vivo, escuchándonos y viéndonos, guiándonos. Pero, como en los días de Noé, preocupados por cualquier cosa, y Noé y sus hijos predicaron más de 100 años a un mundo que no le prestó atención. ¿Y qué es lo que pasa con la iglesia cristiana? Veamos el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 18 al 19. Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. El día de hoy, la palabra del Señor está siendo ahogada y buscamos predicadores que nos hagan sentir bien. Buscamos iglesias donde la persona salga animada, salga feliz por la palabra, pero no por ser moldeados, por transformarse a la altura y estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted, cuando viene frente a la palabra de Dios, debe entender que viene frente a la palabra del Dios vivo, la palabra perfecta, la palabra santa, y que eso va a chocar contra todo lo malo que usted piense, sienta o practique. Y eso va a hacer
que en muchos aspectos de su vida se sienta mal. Pero todo creyente debe ser moldeado a la altura y estatura del varón perfecto que es Cristo y Jesús. Y debe trabajar para el Señor con devoción, con temor y temblor, porque con Dios no se juega. Veamos Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 16. Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor llama a que su pueblo tenga un corazón caliente para Él. No podemos sentarnos en la mesa de Satanás y en la mesa del Señor. Dios llama a su pueblo hoy más que antes, cuando las señales son muy claras. Debemos desesperarnos por las cosas de Dios, desesperarnos por los caminos de Dios. Que si el Señor llegase en este momento o nos llamase en este momento, nos vayamos con el Señor. Debemos entender, amados hermanos, que los tiempos son muy malos y no hay que hacer un estudio profundo para darnos cuenta que estamos viviendo tiempos muy malos a nivel de todo el mundo. Que cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Será usted tomado? ¿Será usted dejado? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 40 al 42. Evangelio de Mateo 24, del 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tú serás tomado o serás dejado. ¿A qué se refiere el texto? Cuando hablamos de la segunda venida del Señor, hablamos de que todo ojo lo verá. Pero aquí no habla de eso, sino que personas que están unas moliendo en un molino, otras personas trabajando, de repente a unas va a tomar y a otras va a dejar. Y esto se conoce como el rapto de la iglesia, cuando el Señor se lleve a su pueblo fiel, al pueblo que tiene un corazón caliente para el Señor, a un pueblo que está atento a la señal de los tiempos, porque insisto, los tiempos son muy malos. La pregunta que es muy obvia en este momento: ¿qué hacer con esta señal de los tiempos? ¿Qué hacer para ser considerado con un corazón caliente para el Señor? Y el mismo Dios nos lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del rapto cada día está más cerca. Eso es indiscutible. Hasta los no creyentes se dan cuenta que algo viene. Pero nos pide que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y debemos entender algo. Yo no me puedo considerar creyente y no ayudar al necesitado. Yo no puedo decir que soy creyente y no ayudar al prójimo. El amor es la marca indiscutible que tú eres creyente. Y no solo eso, las buenas obras. Nosotros debemos ser considerados empleados ejemplares,
estudiantes ejemplares, empleados ejemplares. Siempre nuestro actuar debe manifestar que somos creyentes. Cuando amamos y tenemos buenas obras, debemos recordar que no debemos dejar de congregarnos. Y siempre pregúntese, hoy hay culto, ¿va a llegar el Señor en este momento? ¿Dónde me va a encontrar? ¿Qué pasaría si en este momento fuera el rapto de la iglesia? ¿Cuántos se quedarían? ¿Cuántos se irían con el Señor? ¿Qué podemos resumir en esta mañana? Las señales son muy claras, no solo en el clima, el regreso de Israel a su tierra y doctrinas de demonios que prohíben casarse y prohíben alimentos, nos hacen ver que estamos en los postreros tiempos. Que las personas, creyentes o no creyentes, están preocupadas por los afanes de este mundo y nos hemos olvidado que el día del Señor cada día está más cerca, que la Escritura nos pide que tengamos un corazón caliente para Dios, que lo amemos al Señor con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, que unos serán tomados y otros dejados. Y el día de hoy la Escritura nos recuerda que debemos amar al prójimo, tener buenas obras y no dejarnos de congregarnos. Tú decides, ¿serás tomado o serás dejado con los castigos del Dios? Dios me los bendiga y adelante en Cristo.